Hola, estamos armando una nueva silla. Me cansé de grabar desde un taburete de madera que es más incómodo de lo que cualquier otro se puede imaginar, y además que está acabando con mi espalda, y además de que no me permite hacer cosas que quiero y tener un poco más de expresividad corporal, porque todo el tiempo porque además las instrucciones son espectaculares, son instrucciones hechas para gente que sabe armar las cosas. O sea, son como las instrucciones del tipo que lo diseñó, entonces él sabe cómo son las instrucciones, pero una gente común y corriente tipo yo, pues no se entera mucho. Me encanta que vengan sin llaves Allen las cosas. Si uno está harto de las llaves Allen de IKEA, es porque no sabe el horror que es que algo venga sin llaves Allen, y descubrir que las llaves Allen que tienes tú en tu juego de herramientas, o bien ya no están, o bien se oxidaron por la falta de uso, porque todas las llaves Allen que necesitabas venían ya en las cosas de IKEA, o bien son del tamaño incorrecto todas, y estos vienen en milímetros y las llaves vienen en imperial, o viceversa. Pero el hecho real es que al final acaba uno comprando cada vez más llaves Allen por ahí, por el mundo. Etsy es otro logro de Patreon, ¿no? Que en realidad debo reconocer que para lo que se ha estado usando el apoyo de Patreon es para ayudar a pagar el alquiler del estudio, porque el estudio cuesta dinero, y sobre todo desde que no hago nada de fotografía, la justificación del estudio pues es más extraña, ¿no? Tengo el estudio solamente para hacer unos vídeos en YouTube, donde no solo no gano, sino que además pongo. Entonces para algunas personas es un poco raro. Por cierto, aprovechando el viaje, necesito preguntarles a ustedes, a quienes ven los vídeos, ¿qué puedo hacer para ampliar el apoyo en Patreon? Estamos peleando en un sindicato, el sindicato de youtubers, y quería explicarles qué es lo que está pasando con el sindicato de youtubers y por qué estoy en el sindicato de youtubers. Primero, estoy convencido de que solo el sindicalismo permite a la gente enfrentarse a los poderosos, y en el caso de YouTube estamos ante los más poderosos de todos, que es Google, que es probablemente la empresa más poderosa del mundo, una empresa que en cualquier momento te puede cerrar el canal. Mi canal tiene casi 10 años, y sin embargo en cualquier momento pueden decidir que lo cierran y no tienen que darme explicaciones, y además ni siquiera puedo hablar con un ser humano para discutir por qué me cerraron el canal. Es el punto 1. Punto 2, pueden desmonetizar mis vídeos. Yo hago vídeos muy controversiales o muy controvertidos, pero es parte de la esencia misma del canal, hablar de temas de los que la gente no suele hablar, y de los que yo hablo, porque tengo la enorme ventaja de que ni vivo de esto, ni tengo problema de que alguien me insulte, me ataque, me levante falsos. No pierdo el trabajo, pues es muy difícil que pierda el trabajo, porque no tiene nada que ver con todo esto, porque ocurre en otro lugar del planeta, etc. Entonces yo tengo la libertad que no tienen muchas personas de decir cosas que hay que decir, o que creo que hay que decir, y que algunos de los que me siguen, los que me ven, los más de 30,000 seguidores que tenemos ya, consideran que deben decirse. Pero entonces, claro, hago cosas controvertidas, y lo que siempre me encuentro es, a veces a los minutos o al día siguiente de subir un vídeo, te han suspendido la monetización del canal. ¿Qué quiere decir esto? Que no ponen anuncios. Y si no ponen anuncios, pues yo no gano los 35 o 38 euros al mes que me dan los anuncios de YouTube. La gente cree que me estoy haciendo millonario, como los que tienen millones de visitas, que hay gente que vive de esto y que creo que tiene derecho a vivir de esto. Pero no es mi caso. Entonces, el hecho es que vive uno siempre con miedo a que lo desmoneticen, que le cierren completamente vídeos enteros, o que le cancelen el canal. Y la única forma de defenderse ante YouTube es en forma de un sindicato, el sindicato de youtubers, que ahora tiene el apoyo de los trabajadores del metal
alemán, es el sindicato IG Metall, que es el más poderoso sindicato de Alemania, y en cuanto el sindicato IG Metall entró en apoyo a los youtubers, de pronto Google dijo, bueno, sí, vamos a hablar, no vamos a negociar, pero vamos a hablar, lo cual ya es una ventaja, porque originalmente no querían ni siquiera hablar con los youtubers. ¿Cuál es el verdadero problema? O sea, sí, somos gente que hace vídeos porque quiere, y algunas personas viven de esto y han hecho un negocio de esto y han hecho su vida de esto y es su trabajo, y yo quisiera también poder hacer un vídeo diario y dedicarme a YouTube. El problema es que no es uno un trabajador independiente porque tu único canal es YouTube. Tienes que hacer lo que diga YouTube, porque no puedes llevarte tus vídeos a otro lado. ¿A dónde te los llevas? Si YouTube tiene prácticamente el monopolio del streaming de vídeo. Entonces nos han animado para que fortalezcamos nuestros canales, para que hagamos nuevas cosas, para que atraigamos gente, para que tengamos muchos suscriptores, pero nos pagan solamente por los anuncios que recibimos. Y además vivimos todos con el miedo a ser cancelados, desaparecidos, borrados en cualquier momento. Y eso es lo que está tratando de evitar el sindicato de youtubers, y por eso estoy en el sindicato de youtubers, y por eso el próximo 28 de septiembre estaré, ahora les digo exactamente dónde, estaré en Madrid, en una mesa redonda por los 130 años de la Unión General de Trabajadores, la UGT. Me han invitado, no es que sea yo miembro de la UGT, pero me han invitado para hablar de este tipo de temas, del futuro del trabajo. ¿Qué pasa cuando hay muchos trabajadores que son de distintos lugares del mundo y que trabajan para una sola empresa que además tiene un monopolio como el que tiene YouTube? ¿Cuál es la defensa de los trabajadores y cómo debemos organizarnos para poder desarrollar nuestro trabajo al mismo tiempo que Google defiende sus intereses, porque él defiende sus intereses, eso es lógico, pero que nosotros podamos trabajar en lo que queremos, trabajar en lo que nos gusta, de una manera que no sea vivir con el miedo constante. Esa es la razón por la que estoy en el sindicato de youtubers y defendiendo al sindicato de youtubers y promoviendo que más youtubers se metan al sindicato de youtubers. ¿Qué debo hacer? Y aquí es donde la gente que me hace favor de estar suscrita al canal y la gente que me hace favor de ver los vídeos, de comentarlos, sobre todo los que me comentan con buena intención, no los que me comentan diciendo, eres un imbécil, o no, tú no sabes lo que es el socialismo porque solo Marx es la verdad. Mira, sí. No, las personas que realmente ven los vídeos y los comentan de buena fe y se interesan por entender lo que dicen más que lo que hacen otros, que es ver los vídeos para ver cómo me contestan. Entonces están pensando, ¿cómo le digo a Schwartz que está mal? ¿Qué podemos hacer para tener más gente en Patreon? Para ampliar. Tenemos, no sé, 30 o 40 personas que apoyan el canal y hay 30,000 suscriptores. Hombre, si 1,000 personas apoyaran con 3 euros al mes, el canal podría tener un estudio bastante más decente que esto que ustedes ven aquí, que es, pues es lo que es. El estudio es un pequeño estudio de fotografía reconvertido. Podríamos pagar el alquiler el alquiler del estudio, que es buena idea porque yo pago este alquiler hace 10 años. Podríamos traer invitados, en algún momento hemos traído gente que le hemos pagado el avión, pero no lo podemos hacer con muchos otros con los que queremos hacerlo. O, por ejemplo, cuando viajamos para hacer alguna entrevista, como fue el caso de Naucas, pues hombre, uno acaba poniendo dinero. No se trata que yo me pueda comprar la casa en Ibiza y el Bugatti, porque eso no va a pasar nunca, y ya lo sé. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para tener algo mejor? Esa es la pregunta que pues, les dejo a todos ustedes para que me ayuden a responderla mientras acabo de armar la silla. Son geniales. Ya vienen instalados los tornillos, entonces hay que quitarlos para ponerlos. ¿No era mejor que me los pusieras en una bolsita, soy imbécil? No, tienes que quitar todos los 8 tornillos para volverlos a poner, porque se nos ocurrió que era buena idea. Obviamente IKEA son los mejores, IKEA tiene muchos años de experiencia y más o menos piensa en uno. Y los que se quejan de IKEA es porque realmente el instructivo para beber de una botella les resulta complicado y necesitan una tutoría y un curso de 6 semanas para saber cómo beber en una botella.
Pero fuera de IKEA, los que arman, los que hacen, vienen además apretadísimos los tornillos, es absurdo. Si se fueran a caer en el camino, es ridículo totalmente. Y son enormes, de veras, para un reposabrazos de una silla, ni que fuera yo, vamos, que sí estoy rellenito, pero joder, esto es del hombre elefante como menos, ¿no? No del de la película, sino del otro, el que es el hijo de un elefante. También hay que decir que el desafío de estar contando historias mientras uno hace esto tampoco facilita el trabajo, y es porque la impresión que yo tengo es que si simple y sencillamente hago un video mostrando cómo trabajo, pues no es lo más apasionante del mundo, ni trabajo tan bien, ni trabajo tan bonito, no es así como ver a los de Forjado a Fuego, ¿no? Trabajando con la forja, que es súper elegante y no necesitan contarte rollos. Pues aquí, ¿qué? Está atornillando, estás poniendo unos tornillos. Uy, qué emocionante, vamos a ver 10 minutos de su video. ¿Cómo es que una rosca que sale perfectamente en los últimos milímetros se atora? Pues porque le pones pegamento. ¿Para qué? Si no va a caer, no es una pieza de aviación, que tengas que tener la absoluta seguridad de que no se va a desprender. Que se salga un tornillo de este tamaño con 30 giros, 30 vueltas de rosca, que se salga accidentalmente, lo pierdas y un cliente te riña porque perdiste un tornillo, porque venía un tornillo de menos en el paquete, es tan improbable como que te ataque un vampiro. Otra duda que tengo, aprovechando que estamos así en confianza, mientras yo trabajo y armo muebles, ¿no? Se hace toda una serie de armar muebles, si compramos más muebles, cosa que yo veo difícil. Sobre todo porque no tengo dónde meterlos ya, o sea, yo como quiera hacerme un estudio de esos que tienen las televisoras, una gran mesa con 5 tipos que se compiten entre sí para ver quién cuenta el chiste más inteligente, cosa que es absolutamente una tontería, y ninguno de ellos tiene ninguna capacidad de ser inteligente, ni siquiera en sus chistes, pero podríamos comentar por qué. Me piden que haga cosas de política más que nada. Soy un observador continuo de la política, tanto nacional como internacional, como sigo siendo lo de México. Trato de enterar de lo que pasa, pero parece apasionarles mucho más que asuntos de los que tenemos más capacidad de acción. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos puede ser muy interesante y es muy relevante y tenemos que estar informados, pero lo que podemos hacer para acabar con el régimen de Trump o para que se elija una persona medianamente decente como Elizabeth Warren, pues es cero, no podemos hacer absolutamente nada, gestos y caras. Pero sí podemos hacer es las charlatanerías. Hoy precisamente, las charlatanerías de los medios, hoy precisamente veíamos cuestiones como las siguientes. Espejo Público en Antena 3 se marcó un reportaje de un charlatanazo que supuestamente lee, con un aparato que él vende, como en 2,000 euros, lee las ondas maléficas que emiten los electrodomésticos. Y el tipo vive de vender asesoría de esto haciendo lo que se llama geobiología, que es lo mismo que buscar agua con un palito. Es un embuste del tamaño del mundo, pero se lo tragó entero. Espejo Público de Antena 3 con una desvergüenza absoluta, sin siquiera preguntarle a un científico, oye, ¿qué es eso que miden en microteslas? Las ondas radiactivas se miden en microteslas. Entonces el científico les habría dicho, no, lo que está midiendo es el magnetismo, que se mide en microteslas, que se mide en teslas. El tesla es la unidad de medida de la atracción magnética. Lo que está midiendo este tipo es magnetismo, que no afecta al ser humano, y lo de que son ondas maléficas que salen del microondas es un invento de él para ganar dinero y para embaucar a gente, a pobre gente,
que tiene miedo de ser víctima de algún horror de las malditas empresas que los quieren embaucar. Allí sí podemos hacer algo, ahí sí podemos hablar a Antena 3 y decirles, oigan, no sean bárbaros. Ahí sí podemos exigirle a Antena 3 que llame a científicos serios para que respondan a las barbaridades de este rascahuele. Esto lo anunció Antena 3 encantados de la vida en su Twitter, lo vimos varias personas, les reclamamos, oye, esto es una barbaridad, ¿cómo es posible que digan esto? Y sin más borraron el tweet, Es una vez que tenían 230,000 o algo así de retuiteos o de me gustas del tweet, no me acuerdo, entonces lo borraron. Pero ni pidieron disculpas, ni dijeron que van a llamar a un científico de verdad, ni dijeron, uy, le hemos metido la pata, bueno, los seres humanos metemos la pata, no, nada. Y uno se queda con la idea de que ahí sí podemos hacer algo, no es como en la política de Donald Trump o el Brexit o whatever, donde podemos estar enterados y angustiarnos y preocuparnos y alarmarnos ante las barbaridades que se están haciendo, pero nuestra capacidad de hacer cosas es más bien escasa. Hay espacios donde podemos marcar una diferencia y hay espacios donde prácticamente no. Y yo creo que cuando conocemos, sabemos lo que hay de charlatanería en los antivacunas, sabemos lo que hay de charlatanería incluso en los medios de comunicación. Otro caso de hoy que a mí me interesaba comentar, ya que estoy aquí perdiendo el tiempo y haciendo un vídeo larguísimo mientras hago una silla con una lentitud exasperante. En la Diada, que es esta celebración catalana, el día de ayer apedrearon a una chica cuyo delito fue ser reportera de televisión española y estar cubriendo la Diada. Entonces, como España es el enemigo o algo así, la apedrearon, le pegaron a la cámara, en fin, un grupo de personas, no voy a decir que todos ni mucho menos, pero un grupo de salvajes se comportaron como unos verdaderos cretinos. Yo no veo que los medios de izquierda, que se consideran de alguna forma afines al independentismo, fingieron demencia. De esos que defienden la libre expresión todos los días cuando un raraperillo dice que hay que matar a un ministro y dice, no, el raraperillo tiene todo el derecho de decir que quiere que maten a un ministro, lo cual es cierto, por cierto. O sea, tienen derecho la gente a ser imbécil. Pero esos mismos medios presuntamente de izquierda en España han callado ante la agresión de esta pobre chica, de esta periodista, compañera de profesión, que ha sido atacada, aterrorizada. A ver, tú imagínate, si eres un periodista, no eres un corresponsal de guerra, es un periodista joven que empieza, te mandan a cubrir una manifestación y de pronto 7, 8, 10 de los manifestantes, algunos encapuchados, te lanzan agua, uno te tira una pedrada, se te lanzan encima. Joder, el miedo que se debe sentir es aterrador. La sensación además de absoluta desprotección ante una tropa de verdaderos salvajes. Ni digo que lo sean todos los independentistas, ni digo que lo sean todos los catalanes, mucho menos, por Dios, ni que lo sean todos los separatistas, pero hay allí una tropa real de salvajes que hicieron algo que no podemos permitir. Y los medios de izquierda, calladitos, fingiendo que no ocurría, poniéndolo en la sección de televisión, en vez de ponerlo en la sección de política, donde se analizaron los hechos de la Diada y las exigencias de los independentistas, y lo que dijo el presidente catalán, y lo que dijeron otras personas. No, en la sección de televisión, ahí le pegaron a una reportera de televisión española. Esto, bueno, pero es que es lógico tratar esto así. Eso es algo que podemos cambiar, no pagándoles a los medios que fingen ser de izquierda
pero luego comportarse como los medios de la peor ultraderecha, que callan los atropellos de los propios, como los medios de derecha que callan la corrupción del PP, que son absolutamente incapaces de una mínima autocrítica a su propio espacio. Yo soy un gran crítico de la izquierda y todo el mundo sabe que soy un hombre de izquierda, pero yo no tolero corrupciones, ni callo atrocidades, ni defiendo o busco el silencio cuando alguien que dice que es de los míos, porque dice que es de los míos, comete algo que va en contra de los más elementales principios de la libre expresión, el derecho de los demás, la convivencia, la decencia, joder. Y a mí me aterra que esto lo hagan medios que se reputan de izquierda en España. Y allí es donde podemos cambiar las cosas, nosotros también. Podemos decirles a esos medios: no te voy a dar dinero, no te voy a dar atención, te voy a boicotear, no te voy a leer y además lo que tú digas no lo voy a tuitear. Te vamos a hacer el vacío, como se le hace a los medios de ultraderecha. O sea, ustedes no leen muchos comentarios sobre las tonterías que se dijeron en La Gaceta o en La Razón, porque no se les hace caso, porque son unos cavernarios del otro lado. Y es que hay que hacer lo mismo con estos. Esas son las cosas en las que podemos cambiar la realidad. Y me alarma muchísimo que no lo hagamos, me alarma muchísimo que estemos como que creyendo que basta decir hay que hacer algo para que alguien venga y lo haga, ¿no? Alguien haga algo, no. Nosotros tenemos que hacer cosas y mientras se acaba el capitalismo malvado, votar con la cartera y dejarle de dar dinero y espacios a verdaderos cómplices de la barbarie, yo creo que es una buena idea. Yo creo, igual me equivoco, pero bueno, como decíamos al principio, la gente se equivoca. Y yo, mucho. Y no me da ninguna vergüenza. Este diseño, para que no pueda entrar la llave Allen allí, es de bobos. Es decir, puedes poner el tornillo un poco más abajo para que se pueda atornillar esto sin tener que sacar y meter la llave 30 veces. Bueno, creo que es así. Y aquí estaremos con la nueva silla. En el Rey va desnudo, en cosas que sabemos, no, porque lo filmo de pie, y tratando de contar mejores historias y contar cosas que creo que son importantes, y a ver si nos apoyan. Y si tienen ideas de cómo hacerlo, pues se los agradeceré aquí en los comentarios o en los comentarios directos en el chat del canal, o donde quieran, en fin, como quiera que sea. A todos los de Patreon y a los que pican a veces alguno de los anuncios, gracias por la silla.